Buenos días, tengan todos ustedes, mis amados, que nos están sintonizando en esta oportunidad. Un abrazo y que el Señor me los bendiga grandemente y estos minutos que vamos a estar aquí sean de mutua bendición para nosotros. Así que quiero antes de todo enviar unos saludos a algunos amigos que nos sintonizan y nos los han hecho saber. Para todos muy agradecidos. Ellos son a Luis y Evelyn Núñez. Ellos son de Cochrane, es decir, son nuestros vecinos. También sus hijas Victoria y Carlotica. Y luego tenemos a Antonio y Sofía Contreras. Ellos viven en Calgary y desde allí están muy pendientes de nuestro programa. Sus hijos son Santiago y Matías. Un abrazo para ustedes. Jesús Alberto y Catiusca Acevedo nos ven también desde Calgary con sus hijos. Y sus hijos son, tenemos a, ella se llama, ¿cómo es que es? Ana Paula, perdón, mi amor. Caramba, ¿cómo es posible que me pasó ese asunto? También al gran Samo o también Samuel e Isabelita, la menorcita, la bebé del grupo. También un saludo para Gerardo Navarro y su esposa Sonia. Ellos no se pierden nuestra transmisión y un abrazo y orando por la salud de Gerardo también. Voy a saludar a Nelson Gutiérrez. Nos ve desde Calgary. Nelson Gutiérrez es un gran joven que vive aquí en Calgary y él es uno de los entusiastas del grupo de venezolanos y que necesitamos, como saben ustedes, como toda colonia y la colonia venezolana, nos necesitamos los unos a los otros y él es un dirigente al cual quiero mucho y un gran saludo para ti, Nelson, y también tus padres. Y también pienso en Gretel Jiménez, preciosa joven que nos ve y nos sintoniza desde Calgary. Así que saludos en grande y tan pronto como abramos el templo, los quiero ver allí en el templo adorando al Señor con nosotros. El próximo domingo me voy a tomar otro tiempecito más para dar saludos. Me parece que es lo menos que podemos hacer por nuestra gratitud. Nosotros no hablamos, hermano, como al aire. Nosotros en realidad le hablamos a los seres humanos desde el corazón de Dios, trayendo un mensaje para cada uno de ustedes. Y por lo tanto, valoro enormemente que nos sintonicen. Y ahora les digo, entrando ya en el tema, es que tengo 3 razones bíblicas por las cuales traigo buenas noticias para ustedes en esta oportunidad. Y estos 3 pensamientos son: la familia sin Cristo está en peligro. La familia sin Cristo puede salvarse por el poder de Dios y su palabra. Si le resulta de algo la experiencia de alguien que tiene 57 años leyendo la Biblia y tiene 51 años de casado y también con nuestra preciosa familia y nietos, hijos y nietos, nosotros estamos llenos de gratitud. No somos perfectos, pero sí conocemos al que es perfecto, al Señor Jesucristo, y a Él le servimos con gozo, con entusiasmo. También el tercer pensamiento que tengo respecto a esto de la familia es que la familia salva puede ayudar a otros por medio de su ejemplo y testimonio. Y luego, mis amados, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Se me olvidaba decir que mi nombre es Francisco Aular, que tengo el privilegio de ser el pastor principal de nuestra nueva congregación, la Iglesia Bautista Emanuel de Calgary, que estamos apenas comenzando y una vez que termine esta pandemia vamos de lleno
a comenzar ese trabajo persona a persona y a la orden de todos ustedes. Todavía, como me escuchan, seguimos confinados a nuestros hogares y, como ya sabemos, algunas actividades que se nos permite hacer, las hacemos por esta vía y también, desde luego, por las llamadas telefónicas que todavía podemos hacer y Dios mediante lo seguimos haciendo. Así que tenemos esa esperanza de reunirnos otra vez y allí, Dios mediante, les esperaremos. Haremos gran publicidad cuando vamos a comenzar. Así que estas son las palabras de bienvenida a todos ustedes. Pónganse cómodos, que soy un apasionado del tema que estaremos enfocando en este programa, hermano. Y este es un tema tan infinito como las posibilidades que Dios ha puesto en cada ser humano para seguirlo a Él, para obedecer la palabra de Él, para hacerse miembro responsable de un cuerpo que adore al Señor, o sea, la iglesia, y además para eso que en lo individual hacer un esfuerzo para servir al Señor de todo corazón. Amados, vale la pena servir al Señor desde cuando podamos. Mientras más jóvenes, mejor. Así cuando estén como yo envejeciendo, en realidad más bien parece que me renuevo cada día en este camino hermoso del Señor Jesús. Así que el tema de hoy va a estar basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allá en el año 61 de nuestra era, mientras él está preso en Roma, él escribe esta carta. En esta carta, debo decirle esto porque es muy importante que hagamos el contexto. Él aquí en esta epístola, como en ninguna otra, él va a poner lo que es el propósito eterno que Dios tuvo en mente al crear al ser humano. Y entre ese propósito está el que uno llegue y pase por las etapas de la familia. Primero un enamoramiento con el futuro cónyuge que uno está pensando que Dios le está dirigiendo. Luego eso viene la etapa de enamoramiento, viene la etapa del matrimonio. Me encanta celebrar matrimonios. Y en realidad, hermano, soy un creyente que el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer es la mejor manera de invertir nuestros años y propósitos que pasaremos aquí en esta vida. Así que Pablo fijó en este pasaje que voy a leer aquí lo que yo puedo llamar los principios para tener un matrimonio con armonía. Y también, o una familia con armonía, un hogar donde haya paz, como dijo un autor, donde hasta la cafetera y la tetera cantan de felicidad. Así pues que sí se puede lograr. El Señor nos dejó herramientas como la palabra de Dios, como la oración, como el compañerismo con una iglesia local donde a Dios se le sirva y se le alabe. Todo esto son recursos espirituales que Dios nos dejó para que brillemos para su honra y su gloria. Así que vamos a tener ahora una lectura. Voy a leer aquí, un poquito larga, pero yo prefiero quedarme sin yo tener que hablar, pero que ustedes escuchen lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así. Capítulo 5, versículos 21 en adelante. En el nombre del Señor abrimos esta palabra. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo,
De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Bueno, gloria sea al Señor. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Aquí te alabamos por lo que tú eres, Señor, todopoderoso, creador de este vastísimo universo. Si tú, Señor, dices que conoce, tu palabra nos dice que sabes hasta el nombre de las estrellas de ese infinito firmamento, no es algo de ciencia ficción saber que tú también nos conoces a nosotros. Y por eso aquí el apóstol nos habla que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Señor, lo creemos por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios que ustedes todavía están allí. En nuestro texto de hoy que hemos leído, el apóstol Pablo hace un claro diagnóstico sobre los problemas en el matrimonio y recomienda la solución guiada por el Espíritu Santo, que revela el remedio eficaz para la cura del mal del matrimonio, de la familia, del hogar. Así que ese remedio eficaz la describe en 3 maneras para seguir las recomendaciones ineludibles de la palabra de Dios. Un matrimonio guiado por el Espíritu Santo es obediente a Dios. Un matrimonio guiado por el Espíritu Santo sigue las directrices bíblicas, por muy fuerte que nos parezcan según el ojo del habitante del siglo XXI. Y otro pensamiento es una familia guiada por el Espíritu Santo, o un matrimonio guiado por el Espíritu Santo, los dos se transforman en uno. Pablo, ese gran hombre de Dios, nos va a afirmar en una manera inequívoca, porque sabemos que él también fue guiado por el Espíritu del Señor, que un matrimonio guiado por el Espíritu Santo es obediente a Dios. Fíjese que dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. No hay una palabra más fuerte para el ser humano que la palabra sumisión. Es decir, ese orden que debe existir en una sociedad, ese orden que Dios estableció, ahora también a los hombres, a los seres humanos, a través de la historia, han seguido ese patrón. Actualmente, como desde hace unos 50 años para acá, se han levantado movimientos contrarios
a lo que la humanidad ha ido experimentando. Nosotros creíamos, entre ellos yo, que nací en el siglo pasado, yo pensaba que en el advenimiento de este siglo XXI, nosotros, hermanos, íbamos a avanzar en el asunto de las relaciones humanas. Pero imagínese la situación triste que estamos viviendo. Una situación que nos lleva a la anarquía, al caos. Y yo quiero decirle algo. La palabra de Dios nos dice que en el caos y en la anarquía el único que reina ahí es Satanás, el mismísimo diablo. Puede ser que usted no lo crea, pero ese, como usted nunca ha visto tampoco al COVID-19, no significa que ese COVID, que ese virus no haga el desastre que nosotros estamos viendo. Así, ese enemigo invisible del ser humano es Satanás. Él tiene a este mundo al revés. Y así que si usted es un creyente en el Señor Jesús, se ha librado de el poder que el maligno tenía sobre usted, y a usted ahora es libre, pero libre para usar esa libertad para honrar y glorificar a quien lo liberó de la muerte y de la condenación y de las ataduras, porque el diablo mantiene amarrado a aquellos con los cuales él les sirve como el Dios de ellos, Dios con minúscula. Pero gracias al Señor, que los que lo conocemos a Él, sabemos que Él va con nosotros. Pero también conocemos y hemos experimentado a Jesús. El diablo es poderoso, pero Jesús es todopoderoso. Por eso dice el apóstol: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Yo puedo pasar toda la tarde acá diciéndole, hablándoles, compartiéndole estas cosas que son hermosas para hacerlo. Sin embargo, voy a proseguir para ir a este punto importante. Dice también aquí en los pensamientos que yo he escrito, el segundo de ellos dice: un matrimonio guiado por el Espíritu Santo sigue las directrices bíblicas. Mis amados, hace muchos años llegué a esta conclusión. Al leer la Biblia, me doy cuenta, nos damos cuenta los que la leemos, que el apóstol Pablo nos hace entender de una manera clara que él divide a la humanidad en tres grandes grupos. El grupo que lo desconoce, que no tiene conocimiento de él, ese grupo que cree que el ser humano es todo, así que aquí se muere uno y se acaba todo. Hay otro grupo, que es el grupo que anda en este mundo conforme a las directrices que le da el Señor Jesús. Y para ellos, para nosotros que creemos esto, el Señor no solamente es como un parcho en nuestro traje religioso, sino que el Señor nos hace de nuevo para que nosotros podamos obedecerlo, aún en aquellos mandamientos que son, como dice el apóstol Pablo, un misterio. Nosotros en realidad podríamos decir un secreto de Dios. No podemos, se nos hace hasta difícil entender cómo son estas cosas, tanto que ocurren en la iglesia como lo que ocurre en un matrimonio, en una familia. Sin embargo, andamos obedeciendo al Señor Jesús. Sepa ciertísimamente que podemos obedecer lo que aquí dice el apóstol. Dice: atención, esposas. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ahí tenemos Efesios 5, 22 y 24. No me da tanto tiempo de meterme en estos pasajes, pero mis amados,
cuánta verdad nos dice aquí el apóstol Pablo. Si una esposa se somete al esposo, ojo, esposo, si tú no entiendes esa sumisión que por Dios darte una esposa cristiana, ella lo hace. Si tú te aprovechas para ser como el sargento de la familia, estás fuera de ese propósito eterno de Dios, por lo que vamos a ver a continuación. Pero hablando aquí del punto de la esposa, la autoridad espiritual es impuesta por el Espíritu de Dios, no por los golpes, no por las ofensas, no porque yo soy aquí como dice mi nieto, el macho man, ¿no? La gente, mi familia, me debe seguir porque yo soy un ejemplo, hermano querido, en primer lugar. Me debe seguir porque ellos me ven a mí orando, buscando la Biblia, predicando el Evangelio. Ellos me ven a mí ocupado en las cosas de Dios. Ellos no me escuchan a mí hablando pues malas palabras, sino que ellos me escuchan exaltándolo al Señor y hablando en lo menos posible de los otros seres humanos. Y imposible que me escuchen hablar de los siervos, de las siervas de Dios, de las iglesias que le sirven al Señor, porque yo soy tan igual a ellos. Y mientras andemos en la carne, más bien debemos procurar la unidad del cuerpo del Señor. Pero volviendo aquí a la familia, y debo decir, con la autoridad del apóstol Pablo y de la Biblia, aquí cuando el apóstol, como en este caso de la carta a los Efesios, se lo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Es decir, este es un escrito para una iglesia. Pero el apóstol estimaba que la relación familiar, la relación matrimonial es tal, Dios la ve en tal manera santa, que es como la relación que existe entre la iglesia y Jesús. Entonces, imagínense ustedes todo eso. Dios no nos va a pedir nunca, mis amados, algo que nosotros no podamos realizar. Eso sépanlo. Así que las esposas, entonces, debe respetar y en obediencia a su esposo. Y los esposos alerta con eso. Así que viene aquí el segundo pensamiento. El esposo ama a la esposa con amor cristocéntrico. ¿Qué quiero decir eso? Con el amor de Cristo, que Cristo es el centro allí. Para los maridos significa, escribe el apóstol, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Mis amados, como algunos hombres me han preguntado, bueno, ¿y por qué ahí no dice el apóstol que la mujer debe amarlo a uno, sino que nos manda a nosotros que amemos a la esposa? Bueno, porque en el versículo, vamos a decir el 21, dice sométanse unos a otros. Ese es el sometimiento unos a otros, es algo que debemos hacer todos los cristianos. Pero a la hora del orden, recuerden, Dios es un Dios de orden. El desorden no viene de Dios. El caos no viene de Dios. La violencia no viene de Dios, del Dios bíblico que conocemos. Así que aquí hay un orden para el hombre. Se nos pide que amemos porque por alguna razón nosotros, hermanos, no sabemos amar con el amor agape. Aquí nos está tratando el amor eros o el amor fileo. Amo a mis hijos porque, claro, son mis hijos. Y el amor de tipo erótico. Por eso me someto y voy por ahí siguiendo lo que no debo seguir. Pero lo más grande aquí, que este es el amor agape. Y esto, hermano, no es que este es un don que usted ya tiene, como puede tener otros dones espirituales. No, mis amados, esto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y ese fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor es gozo, es paz, especial, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Entonces, tanto la mujer como el hombre
llenos en el poder del Espíritu Santo, pueden no solamente hacer cosas para Dios, sino mostrar el carácter de Dios. Por eso en el capítulo de 1 Corintios capítulo 12, donde se habla de los dones, no se habla que el amor sea un don. Pero Pablo dice en el capítulo 13, y le dedicó todo un capítulo, les voy a enseñar un camino más excelente. Y todo ese capítulo 13 está dedicado al amor. Ese es el amor con que Dios quiere que el hombre y la mujer nos expresemos en el hogar. Pero el que debe estar apuntalado en mostrarlo y servir a su esposa, a sus hijos, a su comunidad, a su iglesia, es el hombre. Porque por un orden de funciones nos corresponde a nosotros ser la cabeza de la familia. Y en el nombre del Señor vamos a asumir ese desafío. Bueno, y un último pensamiento que tengo acá es el siguiente. Un matrimonio, una familia, un hogar guiado por el Espíritu que puede mostrar ese carácter que necesitamos, los dos se transforman en uno. Esto es imposible poderlo entender humanamente. Esto no lo puede entender sino alguien que tiene a Cristo en la vida. O las personas que no entienden esto y para ellos son locura estas cosas que yo estoy hablando o que la Biblia dice. Pero para los que hemos conocido al Señor Jesucristo y tenemos una vida nueva, la vida Zoé, habitando en nosotros, tenemos mucha responsabilidad delante de Dios, hermano. Porque tenemos lo más grande, la vida eterna y el Espíritu Santo morando en nosotros. Como dicen las Escrituras, dice Pablo, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. La iglesia del Señor viniendo de tantos lugares y tantas partes, de todos los colores y razas, la iglesia del Señor no se detiene a pelear por esas cosas, porque la iglesia del Señor ama, porque de suyo, a través de su fe que tiene en Cristo, hace lo que el mundo no puede hacer, porque es un ser humano transformado, dinamizado, habitado por el poder mismo del Espíritu Santo. Y eso hace que nosotros brillemos para su honra y gloria. Bueno, se me ha pasado el tiempo, pero no quisiera irme sin intentar recitar un poema que escribí y que se llama Yo le serviré al Señor. Y está basado en Josué 24:15, que dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si me pides un consejo que mitigue tus vigilias, únete al pueblo de Dios y contigo tu familia. Sigue al Señor Jesucristo, el cual siempre nos auxilia. Jesús es la paz del cielo y con Dios nos reconcilia. El hogar que tiene a Cristo de más nada necesita. No le faltará el amor, ni el techo, ni la comida. El tiempo pasa veloz, con él se va la vida. Y al final solo nos queda Dios y con él la familia. En vano son tus esfuerzos si el Señor no la edifica. Ama y cuida a tu esposa, a tus hijos tenle estima. Ellos son tu gran tesoro, ellos son tus flechas vivas. Y así tú dirás también con Josué en despedida, yo le serviré al Señor y conmigo mi familia. Te espero el próximo domingo y Dios te conceda las peticiones de tu corazón para su honra y su gloria. Amén.